La idea de hoy es hacer un trabajo de carácter de tipo taller, básicamente al tener un formato de workshop, y quería traerles a ustedes a consideración algunos abordajes teóricos, metodológicos que se desarrollan en torno a la categoría de convergencia en los estudios de los medios de comunicación en Corrientes y en Chaco. Pero en los estudios de medio de comunicación vamos a ver a nivel general algunos de los trabajos que se desarrollaron en Argentina y que han tenido clivaje en nuestro país, ¿sí? Así que por lo tanto es un recorrido. Eh, a ver ahí si puedo mover. Bueno, la propuesta de hoy entonces es ver, explorar las metodologías de abordaje de convergencia en los estudios de medios de comunicación y en segundo lugar, diseñar colectivamente, aprovechando que estamos presentes aquí en el aula, un esbozo de abordaje desde una perspectiva histórica, porque aquí lo que nos llama es ver la convergencia también desde una perspectiva histórica, porque en un principio parece que es una categoría, un término que se utiliza mayoritariamente en clave de actualidad, pero nosotros incorporamos esta perspectiva histórica para ver el desarrollo de este concepto vinculado a la convergencia. Entonces, la propuesta es trabajar un poco también, ¿no? No solamente hacer una parte netamente expositiva, sino trabajar en conjunto. Entonces, como verán, vamos a ahondar en las definiciones, luego veremos las dimensiones de la convergencia, porque no es un fenómeno complejo, y algunos abordajes en Argentina, y al final un taller y puesta en común. Esa es la propuesta que les traigo hoy para desarrollar. Y algunas definiciones sobre convergencia. Bueno, aprovechando les pregunto a ustedes, cuando le hablo de convergencia, convergencia mediática, convergencia digital, ¿qué entienden por convergencia? Bueno, más de sentido común es Ujú. papel al digital. Bueno, solo para hola, 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 no. Hola, hola, hola. Excelente. Sí, se escucha. ¿Se escuchan a Andrea fuera? Hablar fuerte nomás. Nada, que esta idea de solo para romper el hielo, también como de sentido común, Sí. el traspaso, por ejemplo, de los diarios del papel al mundo digital. Eso podría ser en nuestro campo una idea de convergencia. La incorporación de tecnologías digitales de la información en los procesos productivos que anteriormente lo consideramos de carácter analógico, ¿no? Como un aspecto de la convergencia. ¿Alguien más quiere mencionar qué entiende por convergencia, por ejemplo, mediática? ¿Alguno de los presentes aquí? Los nobles, tenemos un nuevo grupo que se acercó. Claro. Bueno, ¿Del sentido común? sentido común, ¿qué entiende Nicolás? Y la competencia es como la... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo entiendo como que es cuando varios elementos terminan uniéndose de alguna manera en un mismo sitio. Es como cuando varios caminos conducen a un mismo punto. Eso más en el sentido común, digamos, como, bueno, distintas calles que convergen en una misma esquina o en una rotonda. Después, sí, desde un plano un poco más teórico de la cultura que tiene, bueno, entiendo yo que la convergencia mediática, como vos planteás, tiene que ver con la coexistencia en una misma plataforma de distintos tipos de medios, diarios, radio, televisión, y que eso está propiciado por la digitalización de posiciones. Así que ¿Alguien más quiere aportar del otro lado?
qué entiende por convergencia? No es una evaluación, así que no se preocupen. Bueno, cuando hablamos de convergencia, no hay una definición unívoca, es decir, tenemos diferentes definiciones del término convergencia, pero tenemos un desarrollo histórico de esa palabra, de dónde viene específicamente para los estudios en el campo de la comunicación. Estamos hablando específicamente del campo de la comunicación. Y como verán en la pantalla, aquí tienen, esta es la primera imagen de Clementina, la primera supercomputadora argentina que está en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Se instaló por primera vez en diciembre de 1960. Y con la aparición de estas tecnologías de la comunicación, de la información, tecnologías digitales de la información, ya a fines de los años 70 y 80 comienza a transitarse las primeras perspectivas y discusiones teóricas en términos a la palabra convergencia, entendida como desdibujamiento de las fronteras de las industrias, de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación, entendiendo que en ese periodo también comienza a darse un proceso de transnacionalización de los capitales. Si retomamos un poco el clásico de Nicholas Garham sobre economía política de la comunicación, de transnacionalización de los capitales que se comienzan a invertir en los medios de comunicación nacionales, ¿sí? Comienza a observarse estos fenómenos, como así también las discusiones sobre la sociedad en redes, que lo tenemos de Manuel Castells, como así discusiones sobre el propio modelo de producción con la crisis del régimen taylorista y las incorporaciones de nuevas concepciones, entre ellas como el capitalismo informacional, que en términos generales tendría dos etapas. Y en esta última etapa hasta se menciona como un capitalismo de plataformas. Aquí comienza la discusión entonces, entre los fines de los años 70 y de los 80, en las sociedades occidentales globales, ¿sí? Sociedades occidentales capitalistas, se comienza a manifestar estas nuevas definiciones sobre convergencia. En Argentina, porque, bueno, a raíz de un desarrollo de la revisión bibliográfica que he realizado, existen varias acepciones del término convergencia y también diferentes tradiciones, enmarcadas en diferentes tradiciones de perspectivas teóricas. Una de ellas entendida como intersecciones entre la informática, las telecomunicaciones, los medios, que se aborda principalmente desde la economía política de la comunicación. Aquí tenemos trabajos como de Becerra, Mastrini, Bisberger, que laburan desde ese aspecto, desde intersecciones, y también dando a conocer algunos nuevos fenómenos de concentración mediática. Sobre esto vamos a ver más adelante. Otro trabajo que tuvo mucho clivaje en Argentina es el de Henry Jenkins, que es un norteamericano, quien escribió el libro La cultura de la convergencia, donde se menciona a estos flujos de contenidos, y no solamente de cooperaciones de las industrias, del entretenimiento y los medios de comunicación, sino también incorpora una arista interesante a desarrollar, que son qué sucede con las audiencias, ¿no? Vemos desde aquí entonces un poco sobre la cultura participativa, se entrelazan con otras teorías vinculadas a la inteligencia colectiva. Entonces aquí no solamente interesa qué producen los medios, sino también cómo circulan los contenidos, circula la información, circulan los sentidos, se comienza a trabajar sobre procesos de mediatizaciones, sobre nuevas narrativas, en ese entonces las narrativas transmedias. Este es uno de los modos de abordaje de ver la convergencia desde una perspectiva sociocultural, ¿sí? Y que también derivó en trabajos desde la ecología de medios de la comunicación, como desde el culturalismo,
Y también desde la sociosemiótica se ha utilizado esta concepción de convergencia, ¿sí? La tercera, perdón, que se menciona, acepción, está más vinculada con los estudios de campo en las redacciones, que es como mencionaba hoy Andrea en un principio, sobre las incorporaciones de estas tecnologías digitales de la información en medios de comunicación, considerados más medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación masivos. Aquí lo que se puede observar es una imagen de la vieja redacción de Crítica de la Argentina. Esta es una fotografía que forma parte de un trabajo que desarrollaron en la Universidad de Comahue, Bergero, Ross, en un libro pionero que publicaron sobre convergencia, periodismo en contexto de convergencias. Y aquí se puede ver arriba la redacción digital y abajo la redacción del diario del papel. Entonces aquí, ¿qué interesa analizar? Interesa analizar desde una perspectiva micro, porque en las anteriores dos perspectivas tenemos una visión sistémica, desde una visión micro, bueno, cómo se desarrollan estos procesos productivos de tanto cambios en las rutinas periodísticas, como en los nuevos formatos, soportes y géneros que comienzan a desarrollarse dentro de estas empresas periodísticas. Y desde esta perspectiva, también desde los estudios de newsmaking, desde la sociología del trabajo, se comienza a observar estos fenómenos de convergencia. Como verán, al tratarse de un fenómeno complejo, ¿no? Tenemos varias acepciones. Mi propuesta es verlo desde diferentes dimensiones, ¿sí? Tal como es una propuesta que viene de Salaverría, autores españoles Salaverría y García Vilés, quienes diseccionan todos estos fenómenos de convergencias y lo podemos ver desde 4 dimensiones. Una dimensión económica, una dimensión tecnológica, una dimensión organizacional y una dimensión comunicativa cultural. ¿Qué queremos ver aquí entonces? Que en una dimensión económica, que puede ser considerada, por ejemplo, el autor español Salaverría, la denomina como convergencia empresarial, a la cual también la entiende como concentración mediática, puede entenderse desde esta dimensión estos fenómenos de formaciones de multimedio, analizar las estructuras de propiedad, movimientos verticales y horizontales, sobre esto vamos a ver un poquito más adelante, regulaciones, mapa de medios, que me parecen interesantes, se puede observar desde estas dimensiones. Desde una perspectiva tecnológica, se puede observar no solamente las incorporaciones de las tecnologías digitales de la información de redes telemáticas, sino también sobre analizar para incorporar una perspectiva histórica estos procesos de transformación tecnológica, ¿sí? Ver el cambio tecnológico. Y que para eso tenemos varias herramientas teóricas para poder abordarlo. Otra forma de poder ver la convergencia desde una dimensión organizacional o profesional, allí podemos observar las integraciones en las redacciones, los cambios en los procesos productivos y los perfiles profesionales, como así también la formación de nuevas plataformas. Y desde una dimensión comunicativa y cultural, se puede observar las nuevas narrativas, bueno, procesos de cultura participativa, la relación de las audiencias con los medios de comunicación y cómo fueron cambiando y transformándose en el tiempo. Como así las transformaciones e incorporaciones de soportes, plataformas e interfaces dentro de esta versión. También hay un trabajo de Scolari que menciona en la dimensión comunicativa y cultural como una posibilidad de poder abordarlo desde la sociosemiótica o desde la semiología,
lo cual es interesante para quienes están trabajando desde esa perspectiva. Bueno, vamos a ver aquí lo que está vinculado con la dimensión económica. Sí, entonces, en primer lugar, quería mostrarle algunos ejemplos sobre de abordaje de las diferentes dimensiones en los estudios que se desarrollaron en Argentina. En el caso de la economía política de la comunicación, tenemos una escuela, bueno, una tradición ya con varios laburos, como el de Mastrini, Becerra, Bisberger, que hicieron muchos trabajos vinculados con la estructura de medios, las propiedades de los medios, y eso se puede abordar de una dimensión económica. Aquí, ¿qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo, en primer lugar, la distribución de los ingresos publicitarios en millones de dólares en Argentina para ver un poco la formación, lo vinculado al financiamiento de estos medios de comunicación. Esto es un trabajo que presentaron en la revista Anfibia como un ensayo de Becerra y Mastrini, para quienes quieran ver, en la era Milei. Es de junio del 2024 y es uno de los más actualizados que tienen los autores, lo cual me pareció interesante compartir con ustedes para ver también de qué manera podemos replicar, porque el objetivo del workshop también es poder incentivar a presentar las herramientas disponibles que hay y, en el mejor de los casos, que puedan salir algunas ideas para poder desarrollarlo más adelante en el marco de los diferentes grupos o las tesis de grado que estén desarrollando. Este trabajo consiste en dar a conocer el mapa de medios de Argentina en la era de Milei. Y también ellos desarrollaron mapas de medios en la era de Macri, en la era de Cristina. Es decir, tenemos como una progresión histórica que se puede desarrollar de cómo se fue modificando la estructura mediática. Por un lado tenemos, aquí lo que vemos es la distribución de los ingresos publicitarios. Un aspecto que me llamó muchísimo la atención es, por un lado, en el reparto de la torta publicitaria, esto es tanto por pauta nacional como privada, porque es de la Cámara Argentina de Agencias. Tenemos la televisión abierta, en el 2010 tenía el 43% de la torta publicitaria, ¿sí? Mientras que los medios y plataformas digitales rondaban un 3,9%. Ahora bien, en el caso de la televisión abierta, en el año 2020, con la pandemia, seguía teniendo el 41%, bastante preeminencia del reparto publicitario, y los medios y plataformas digitales, un 38%. Mientras que en 2023 pasamos a una reducción ya del 75% real, ¿sí? De un reparto del 34% de la publicidad, y en los medios y plataformas digitales pasamos del 2010 un 3,9% al 2023 un 42,8%. Muchísima diferencia. Por un lado tenemos un sector que tuvo una caída del 75% de la televisión abierta, y por otro lado tenemos un sector que son los medios y las plataformas digitales con un incremento del 209%. ¿Sí? ¿Cuánto era la torta en el 2026 para los medios digitales? Para medios digitales del 42,8%. Por lo tanto, tenemos un aumento del 209% en este periodo, entre 2010 y 2023. Lo que podemos ver aquí como una herramienta que es el financiamiento, ¿no?, publicitario, ver de qué manera también se financia a nivel regional, tanto en nuestras provincias. Puede ser un disparador para poder trabajar más adelante. Sí, Vamos a empezar nomás. sí.
que hay, lo que ocurre también es que la Transnacionalización. exactamente, el dinero, Sí, porque esa pauta no va a, eh, actores Bueno. locales. va a actores globales. Sí, Entonces, eso ¿qué implica esa transición? El capital implica un montón de cosas, por supuesto, pero entre otras cosas que no se invierte en escala local. claro. O sea, cuando hay inversión, por detrás de esa publicidad, ahí también había, el otro día justo había visto en una charla sobre inteligencia artificial vinculada a eso, cómo se está retirando el capital de los medios locales de una manera tremenda, porcentualmente. Entonces también hay un uso de ese dinero localmente. Claro, y en esa parte las plataformas globales se llevan gran parte del reparto. Puesto local. Sí, de hecho entiendo que en Europa sí hay una pelea de carácter legal para que actores globales como Google paguen a las empresas periodísticas para que ellos puedan también aportar y generar, porque en definitiva se sirven del beneficio de la producción que se hace. Nosotros, por ejemplo, podemos identificar ese fenómeno como apropiación incluyente del conocimiento. Es decir, es un trabajo que hace Mario Zuckerberg sobre estos fenómenos de cómo la producción local de un determinado sector, que también sucede en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de los sectores del trabajo, se traslada a otros actores que no intervienen directamente en el desarrollo de ese producto, pero sí se lleva, digamos, los réditos económicos, como sucede, por ejemplo, con los conocimientos ancestrales de conocer, bueno, qué hace la stevia para nuestra salud, y eso luego se traslada a una multinacional como Coca-Cola, que luego lo produce. Y la discusión normativa también en Estados Unidos ahora Ujú. está muy fuerte en los grandes empresas, el New York Times, Sí, discutiendo legislación antimonopólica contra Google. Incluso hay una normativa que en Estados Unidos, si sí, aceptan hay algo que realmente son muy monopólicos. sí, la alemana Disperger, creo que es el nombre del diario alemán, uno de los principales diarios de Alemania, ganó una batalla judicial con Google para que le aporte dinero por el uso de sus contenidos en su sección de Discover, que es una sección de Google. Por eso también Google desarrolla trabajos cooperativos a veces para washing of the face, digamos. Washing of the face. Pero será como una etapa Sí. parasitaria de la parte virtual Se denomina. Ahora, por ejemplo, una de las... Digamos, que por ahí se observa es como una complementariedad. Lo virtual necesita de lo material real, y lo material real toma también contenido hoy de las plataformas. Claro. Ese fenómeno se puede identificar como apropiación incluyente del conocimiento, que también sucede puertas adentro de los mismos medios, digamos, ¿no? Que se desarrollan. Pero es interesante también el intercambio. No sé si alcanzaron a escuchar a los colegas del otro lado. Sí, sí se escucha. Sí, Se escucha el debate, digamos, la discusión. sí. Está muy bueno. Respecto de otro aspecto, entonces, para analizar de la dimensión económica, es la conformación de los grupos, bueno, de un mapa de medios, de los grupos mediáticos, que se pueden ver de forma progresiva en el tiempo. Por ejemplo, hay un trabajo que no está Juan Manuel Ansaldi,
él trabajó sobre los multimedios, convergencia en el diario Época, y ahí se puede ver también cómo se va formando este multimedio, que transforma un poco el mapa de medios en Corrientes, en la provincia de Corrientes. Bueno, Andrea, en tu tesis de grado también laburó mucho con la conformación del nuevo mapa de medios a principios de se veía esa progresión del año 2000 hasta 2009, sí. Que está interesante para una actualización, sobre todo para los que trabajamos en comunicación. Respecto de otro aspecto que miden estos autores, Becerra y Mastrini, es la concentración por sectores en Argentina. Y aquí está esto que mencionábamos hoy, ¿no? De los actores, las plataformas sociales, actores globales, son los que se llevan actualmente la mayor pauta publicitaria, tanto del sector privado como del público, y tiene la mayor concentración, es decir, concentración en términos de participación en el mercado. Paradójicamente tenemos las noticias online, una mayor participación, los sitios digitales tienen una mayor participación, es decir, una baja concentración. Y del otro lado tenemos la otra cara, que son las plataformas sociales, que allí hay actores como Meta, por ejemplo, que tiene tres plataformas muy conocidas, caso de Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera. Y te pregunto, ¿ahí Sí. no se aplica como la vieja, lo que nos enseñaba Dana Mike, Ajá. de la economía, que, o sea, es obvio que ellos van a tener la mayor cantidad porque ahí está la audiencia, entender la audiencia como una mercancía? Yo me acuerdo de la cita de Mike, donde él decía, bueno, la noticia es mercancía, pero también es el público, una mercancía. El diario lo que ofrece, bueno, en la época tenía eso, ¿verdad? Yo tengo el sector popular de Corrientes concentrado, entonces toda la pauta publicitaria va ahí. En otra escala, es como que las plataformas hacen lo mismo, ¿no? O sea, tienen millones de personas que entran todos los días y es obvio que van a concentrar la publicidad porque ahí está la gente. Y lo que propones también me recuerda al caso de Cambridge Analytica, que ahí se observa directamente la venta de perfiles para un determinado fin, que en este caso era político. Y ahí tenemos se ha revisitado justamente el texto de Dallas Smythe, que ha sido defenestrado por el sector, y en la actualidad lo retoman diciendo, bueno, Dallas Smythe no estaba tan equivocado, pero para esta época, con el caso de Cambridge Analytica, creo que hubo un par de ensayos que se publicaron en ese sentido sobre Dallas Smythe, respecto a el público es la mercancía, ¿no? Sí. Bueno, aquí se puede ver entonces los niveles de concentración. Por otro lado, tenemos el ranking de los sitios de noticias. Este forma parte del trabajo de Mastrini y Becerra, respecto a cuáles son los medios con mayor cantidad de visitas: Infobae, La Nación, Clarín, TN. Ellos utilizan como fuente SimilarWeb y Comscore. En el caso de SimilarWeb, lo que sí puedo mencionar, no digo el orden exacto, pero sí de que no quiero mentir con el orden, en eso soy sincera, pero sí puedo decir que los sitios con mayores visitas en Corrientes son Radio 2, Radio Sudamericana, Diario El Litoral, y muy por detrás estaba comenzando a avanzar Diario Época también. Perdón, sí, mencioné El Litoral, estaba Diario Época y Diario Libertador, como que son los sitios de mayor visita acá, para traer a colación una referencia local. Esto implica, no, Separó. el litoral estaba creciendo mucho, porque tiene varias, Esto estaba más, era una de las más, sí, pero bajó. por Radio 2. Y por mucho tiempo fue Radio Sudamericana, Sí. que ellos están desde el 98, el sitio web. Creo que no sé si fue Momarandú, ahí tengo la duda, porque sí, la primera de una radio, derivado de un medio tradicional.
Sí. Para el producto que tenía, me acuerdo, era el primer sitio web nativo. Sí, primer Eso es sitio como web lo que nativo. podemos discutir, que Sí. era el primer sitio web nativo. Y luego Corrientes Hoy, también es primer sitio web nativo, pero el primero fue Momarandú. Fines de los 90, entre el 97 creo que fue Momarandú y 98 Sudamericana, si mal no recuerdo. Pero también había una primera experiencia del litoral, aunque fue discontinuada, por eso no, oficialmente podríamos decir que están entre Momarandú y Sudamericana. Sí. Literal, según lo que yo compartí Sí, sí, sí. que yo sé si lo tengo bastante, que no era redacción web, No, no era redacción, era poner lo que estaba. lo que salía en la edición del papel. Lo que sí las redacciones web en los diarios de Corrientes se incorporaron entre el año 2010 y 2012. Se consolidaron mucho más en el 2012, por supuesto, pero comenzaron a trabajar fuerte en esos años. Décadas después, décadas, muchas décadas después de las primeras espacios. Ponemos los estructuras dentro de la dimensión organizacional o tecnológica. Hasta el momento, en este aspecto, estamos viendo la organización económica. Sí. ¿Y qué podemos analizar en la versión económica? La estructura de propiedad, ¿sí? La intervención en otros sectores y dentro de la misma industria con adquisiciones y fusiones. Es decir, movimientos convergentes horizontal, como mencionaba hoy, por ejemplo, en el caso de los multimedios, que toman a otras áreas, ¿sí? Sí, En un momento le puedo dar la palabra a alguien de ahí. prueba si querés. Sí. Respecto a la ampliación de servicios y productos dentro de la propia industria, tales como la participación en la distribución e incorporación de soporte. En este caso son movimientos verticales. Cuando hablamos de movimientos convergente horizontal, hablamos de una expansión hacia otros sectores y otras áreas, ¿sí? Como en el caso que habíamos mencionado de Diario Época, por ejemplo, tenemos un multimedio que se conforma, pero también tiene otros sectores como el grupo de transporte público de pasajeros, el grupo de recolección de servicios, son áreas totalmente disímiles entre sí, pero van tomando diferentes sectores. Y cuando hablamos de movimientos verticales convergentes, estamos hablando de mayor intervención en la propia industria, es decir, que un diario, por ejemplo, se encargue de la producción y de la distribución de su producto, como es el caso de República, que se encarga de ello, de la distribución, y no el sindicato de canillitas de su diario. Por otro lado, se puede analizar las políticas de regulación y de financiamiento, estos cambios en las regulaciones que permiten las fusiones, estos cambios en la que permiten el financiamiento o no de determinados medios, la ley de medios, por ejemplo, que tuvo su impacto y que ahora no está en vigencia. También plenamente vigente, diríamos. No es que no está en vigencia, sino plenamente vigente. Luego tenemos el mapa y el sistema de medios también que podemos observarlo desde una dimensión económica en términos de movimientos que hubo. Bueno, aquí queremos ver hasta aquí la dimensión económica, como para poder abordar los procesos de convergencia. Y luego vemos una etapa de carácter organizacional, y solamente les traigo a colación un trabajo de Bernardi sobre el perfil de los periodistas de la Patagonia Norte. Ella integra el grupo de investigación de la Universidad de Comahue, con Ross y Vergero, que hacen un trabajo muy interesante, vienen trabajando hace muchos años sobre procesos, rutinas periodísticas, y ahora están con nuevas narrativas. Aquí se puede ver sobre una encuesta que se hizo a 101 periodistas en Neuquén y en Río Negro, de todos los sectores periodistas, tanto audiovisuales como web y de redacciones de papel. El 38% desarrolla varias tareas dentro de un medio, ¿sí? Esto es una tendencia. Y el 25% un medio y una tarea. ¿Qué pauta nos da aquí? Nos marca un patrón
de que los medios, a ver, aquí tengo el puntero para marcar a los presentes. Bueno, el patrón que nos muestra es que tenemos una situación de polivalencia de las tareas, de las funciones o de multitarea. Es decir, un periodista puede desarrollar diferentes tareas dentro de un mismo medio, no solamente una tarea especializada como lo establece, por ejemplo, el estatuto, sino un periodista puede desarrolla actualmente piezas digitales, piezas también para redacción del papel, en algunos casos, videos, edición, etc. Luego, ¿cómo vemos esta incorporación de tecnologías en las redacciones? Se observa, bueno, una de las consultas era sobre los perfiles profesionales. El 84%, es decir, ya prácticamente el 84%, menciona que utiliza las plataformas sociales para buscar y ampliar información, es decir, también marcando un poco la agenda, esa movilización, ese movimiento que hubo en cuanto a la agenda, y el 77% para difundir información en el momento. Si sucede algo, lo registra y lo informa. Esto hasta ahora, la dimensión organizacional y los perfiles, no es todo lo que se observa, sino que a partir de la dimensión organizacional se puede ver los procesos, las rutinas productivas, estas transformaciones que hubo y los cambios. Un poco dice el chico que viste vos. Sí, Díaz la Claret, ¿no? tesis. Alfred Díaz, Díaz Claret, sí. Sí, sí, Esa sí, está buena esa tesis por ahí para recuperarla. claro. Y hacer entre nosotros también un trabajo de eso. Sí, está muy bueno. Yo pude ver el proyecto, no el resultado final. Sí, 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 sí. Así que, Eso, digamos. Lo anterior, cuántas tareas haces claro. y después cómo usas. Ajá. ¿Cuántos tienen los proyectos? 101 de Neuquén y de Río Negro, que es un número bastante elevado para la zona geográfica. Sí, al final está hablando de la calidad periodística, pero Claro. todo eso Que es interesante esa reconstrucción también y tener desde otros lugares. Por eso a mí, si vemos desde el punto de vista histórico, me pareció muy interesante las entrevistas que se desarrollaron a los distintos periodistas sobre cómo se trabajaba en otros tiempos, cómo trabajaban cuando eran más jóvenes, más nobles, y los cambios que hubo desde los testimonios de los periodistas. Es una forma de reconstruir también cómo era el proceso organizativo dentro de las redacciones, cómo así el perfil de los periodistas en otros tiempos y cómo fue modificándose. Luego, desde un punto de vista de una dimensión comunicativa y cultural, aquí me salió mal, en el PDF se veía mejor. Tenemos algunos movimientos centrípetos y centrífugos sobre estos fenómenos de convergencia. Por un lado, el estudio de las audiencias, los prosumidores, más en el centro. Por otro lado, los estudios abarcan las dimensiones vinculadas a los estudios de las nuevas narrativas, lenguaje, géneros, circulación de sentidos, análisis de contenido incluso, también, y por el lado de los medios del sector de la producción, las estrategias de medios de comunicación, incorporación de soportes y de plataformas. Esto es la dimensión comunicativa. Y por otro lado, una dimensión tecnológica se puede observar tanto desde la incorporación de tecnologías digitales de la información, esta denominación de convergencia instrumental y convergencia de redes dentro de las redacciones,
que aquí se pueden observar, por ejemplo, las apropiaciones tecnológicas que desarrollan o resignificaciones, depende de la perspectiva teórica que uno aborde, los trabajadores de prensa o los trabajadores del medio de comunicación. Por ejemplo, si utilizamos, y esto es una mención, si utilizamos un dispositivo tecnológico, como el caso de un teléfono celular, bueno, ¿qué cambios hubo en la utilización de ese dispositivo tecnológico en el ejercicio del periodismo? ¿Cómo fue modificándose o variando? O su relación con la fotografía, cómo era antes, qué se podía hacer antes, qué se puede hacer ahora, etcétera. Respecto a la convergencia tecnológica, es muy interesante señalar, tal como lo mencionan Salaverría y García Avilés, que no se observa solamente en la incorporación de estos instrumentos, sino también en la explotación de productos y servicios en múltiples plataformas de soporte. Es decir, ¿qué plataformas tienen? ¿Qué soportes tienen los medios que están desarrollando? Y otro aspecto a tener en cuenta son las transformaciones tecnológicas a partir de la transición de lo analógico a lo digital. Un aspecto clave es el cambio tecnológico en esta dimensión, que se puede analizar desde varias perspectivas teóricas. Estas perspectivas teóricas no son complementarias entre sí en algunos casos, pero sí saber que hay algunas herramientas teóricas a través de las cuales se puede avanzar su desarrollo, como el caso de las trayectorias sociotécnicas, donde se observa que se intenta eliminar una visión determinista de qué es la convergencia, es decir, desde un punto de vista tecnológico, es decir, no es solo la incorporación de tecnología, o decir que algunos cambios se produjeron por la mera incorporación de las tecnologías, sino que forma parte de un entramado sociotécnico, ¿sí? Determinadas políticas de regulación, determinadas políticas laborales, determinadas conjunciones de dimensiones también económicas con un contexto situado, ¿no? de cada medio de comunicación. Es decir, tener un aspecto que rompa con un paradigma de determinismo tecnológico. Y por otro lado, la evolución de los medios de comunicación, que desde la perspectiva de la ecología de medios, como Escolar y fue uno de quienes trabajó muchísimo sobre las mutaciones y adaptaciones. Y por otro lado, montajes, también se pueden ver apropiaciones tecnológicas sobre el cambio tecnológico. Esta es una propuesta de Becerra que la publicó hace poco sobre, bueno, cómo estudiar la convergencia infocomunicacional. Y mencionaba, bueno, en lo que está en más oscuro es lo que falta por lo que se ha investigado mayoritariamente, lo que está más en grisecito es lo que aún falta. Habla un poco sobre ver por capas, por niveles, por montaje. Es decir, un nivel donde se analice las tecnologías, el hardware, la programación, plataforma web, las alianzas y fusiones empresariales e industriales, los servicios, aplicaciones y contenidos, los dispositivos de consumo masivo, los modos de acceso arancelado o no, políticas y regulaciones y puesta en circulación social significativa. Y justamente en este trabajo, Becerra trae a colación el texto de Raymond Williams, que lo van a leer ahora, más adelante, sobre la televisión, sobre cómo también la televisión es una tecnología que no se define solamente por la instrumentación tecnológica de la época, sino que tiene procesos de largo aliento, digamos, es decir, se explica con procesos de largo plazo, como la revolución industrial, es decir, hay un montón de factores que inciden que hoy la televisión sea el medio que es y que haya sido la tecnología que fue. Luego, una propuesta de análisis de corte temporal-espacial, donde se puede diseccionar, por ejemplo, en el caso de un medio de comunicación, tomar, este es el caso de los diarios Época y El Litoral, indagar desde el traspaso de lo analógico a lo digital, a fines de los 90 y principios de los años 2000, la integración de las redacciones digitales entre el año 2010 y 2012, y las integraciones mediáticas, hipermediatizaciones con formación de multimedia en un caso. Esto sucedió entre los años 2001
perdón, 2021 y 2020 y 2022. Que parte de ese laburo va a estar en un compendio que no sé cuándo se publica. Se publica, se publica. Hay un compromiso de publicación de un libro del grupo, del proyecto de investigación. Esperemos que así sea. Bueno, eso, la invitación a la lectura del laburo de todos, que está muy, muy interesante. Y luego quería mencionar algunas técnicas de recolección. El análisis documental, que nos sirve para nosotros, las leyes, los edictos, los diarios, registros, fotografías. Otra técnica puede ser apelar a la memoria, ¿no? Estas entrevistas en profundidad, testimonios, historias de vida, que nos ayuda a reconstruir cómo fue el ejercicio del periodismo anteriormente, cómo es ahora. Y los espacios, por ejemplo, recorrer esos sitios, reconstruir los procesos de trabajo, ver en los museos si hay algún tipo de, por ejemplo, si hay algún tipo de vínculo con los medios de comunicación. Y registros, archivos audiovisuales, archivos fotográficos, registros digitales. Si se hacen registros digitales, tienen que ser de carácter manual con un asistente computacional, que es lo que se estila últimamente para poder verlo. Bueno, yo les quería proponer una actividad, no sé si estamos muy pasados de tiempo. Nos dejamos para la gente de misiones, por Sí, ahí. sobre todo para ellos. Estaba tranquila. Sí, con la conexión de Williams. Bueno, una actividad que les había propuesto, no, espero no alargar, extenderme. Porque esto es lo que Sí, queremos hacer. claro. ¿Qué tenemos para adelante? Sí. Bueno, una de las propuestas que les propongo hacer ahora, para la redundancia, es juntarnos brevemente en grupos de 3 o en dúo, muy pequeños, y decir, bueno, ¿qué dimensión de análisis de lo que vimos, por ejemplo, esta dimensión económica, esta dimensión cultural comunicativa, o la dimensión tecnológica, o también organizacional sobre perfiles, es la que más nos ha generado interés particular, ya sea por lo que estamos trabajando o por lo que me gusta nada más, es lo que me gusta, digamos? Seleccionen una dimensión, identifiquen, bueno, qué técnicas de recolección de datos que mencioné o que ustedes puedan aportar, creen es posible desarrollarlo desde esa dimensión. Es decir, identificar, decir qué dimensión de análisis fue la que me generó mayor interés y con qué técnica lo puedo relacionar. Y esto forma parte de una pequeña propuesta, es decir, es un ensayo, nada más no estamos haciendo un trabajo de investigación y nada por el estilo, pero es básicamente para conocer un poco qué áreas les llama la atención y también con qué técnicas se puede vincular o relacionar. Y si quieren aportar alguna mirada, alguna reflexión sobre lo que trabajamos, nos tomamos 10 minutitos y lo conversamos. ¿Les parece? ¿Querés hacer o no hacemos el ejercicio y después hacemos el ejercicio o hacemos el ejercicio y después terminamos? ¿Querés? Vamos a hacer la... Ya tienen más herramientas. Claro. Bien, bueno, aquí Nicolás Silva Lotero nos va a presentar una técnica de recolección de datos muy interesante de asistencia computacional. Sí, Pero Finalizo bien breve, cosa de que bien breve, sí. se dé Sí, por lugar a favor. los... Sí. Claro. Aceptar nomás. ¿Se escucha bien? ¿Puede hablar alguien de misiones? Sí, se escucha. Ahí hablamos. Bueno. ¿Escuchan? Sí, Norma dijo recién que se escuchaba. Y dile que hable a ver. ¿Podés Sí, sí, hablar? se escucha bien, se escucha bien. Perfecto, porque ahí conseguimos un buen equipo de parlantes, así que vamos a hacer breve esto último.
Yo no sé si ustedes ven ahí el PowerPoint que estoy compartiendo. Se ve. ¿Se ve? Bueno, Ujú. buenísimo. Sí, se ve Nico, pero poné para presentarlo. ¿Cómo era ahí? No, 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 acá abajo. ahí, en uno de ese. Ahí está. Ahí está. Espera, está cargando, ya te aviso. ¿Ah? Está cargando. Ahí me va a avisar Facu. Ahí se parece que se congeló la pantalla. No sé si querés. Lo mismo le pasó a Mariana hoy. Si querés salir y volver a entrar. Dale. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. ¿Este sí? Y acá le voy a poner. Y ahora, Facu, ¿se ve mejor o se ve No, aparece igual? como que no está presentado. Ya no se ve nada. Ah, ok. Ahí está, ahí aparece. Bueno, Perfecto. chan, chan. Pero se ve, ahí ven ellos eso y, por ejemplo, yo muevo acá y no se mueve, ¿viste? No. Si no se mueve ahí, ustedes no pueden ver, así que ese también es un problema. Si no, bueno, manejar el PowerPoint sin presentarlo, así como está la interfaz común nomás. Claro. Y si yo no muevo, ahí se mueve la pantalla, A ver, movéis. ahí la estoy moviendo. Está en la hoja uno, la filmina uno, Sí, muevo a la 2, sí, ahí se mueve. 3. Bueno, vamos a hacerlo rápido ya que se mueve. Esto viene a colación de lo que había presentado Mariana, tiene que ver con todo este proceso de convergencia, el giro digital, las humanidades digitales, con un trabajo que vengo haciendo, eh, que no tiene que ver con, por ahí, con lo que fue mi tesis de vecina de graduación de la licenciatura de Comunicación Social, pero sí un trabajo que me viene acompañando hace bastante, que tiene que ver con la conflictividad social y con el uso de los medios de comunicación para el registro de los hechos de protesta. En ese marco empezamos a utilizar un software que se llama R, en su versión de RStudio, que lo que tiene RStudio es que es una interfaz más amigable que el formato básico de R. Y con ello podemos hacer muchas cosas. Es un software que se descarga, se lo usa de licencia gratuita, que tiene su complejidad, pero que una vez que se le agarra la mano se pueden hacer muchas cosas. Yo acá le vengo a mostrar tres cositas que empacaste. Bueno, eso fue una frustración. Bueno, eso puede pasar y no hay nada malo con que nos pase. Lo importante es siempre recurrir a alguien que sepa un poquito más y a la intuición. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la suerte de cursar un seminario con Agustín Nieto, que es un doctor en historia de la Universidad de Mar del Plata, que trabaja con el movimiento obrero marítimo y trabaja con registros de medios de comunicación. Acá el empalme o el cruce que podemos hacer es cómo se utilizan, sobre todo diarios, pero también puede ser revistas u órganos de expresión de esos sindicatos para registrar la conflictividad social. En ese marco, lo que yo había hecho, pues, junto con un colega, Maximiliano Román, fue una técnica que se llama web scraping o raspado, con la que extrajimos un año entero de publicaciones del diario Norte de Chaco. Ahí lo que ustedes están viendo es
una captura de pantalla del código, que sí, si uno lo mira así es como bastante, te da un poquito de miedo como cuando apretás el F12, porque lees el código. Bueno, eso lo bueno es que una vez que tenés el código, lo compartís y mientras no lo rompas, lo podés utilizar y está testeado. Este código está testeado para Diario Norte de Chaco, Diario Norte de Corrientes, Diario Época, LT7 y Radio 2. Entonces, a todo eso le podemos entrar y vaciar, sacarle todas las noticias que tiene. Es un trabajo que lleva un tiempito porque es como que una persona entre, lea y descargue. Lo hace la máquina automáticamente, se puede hacer un año en un mes a un ritmo de 1 hora por día y el resultado es esto que está acá. Es una matriz de datos donde ustedes tienen título, toda la noticia, el URL de dónde se extrajo. Se puede agregar, después con la práctica lo mejoramos, fecha, bajada y hasta la fotografía que tiene. Todo esto automatizado con un código y ¿cómo se carga? Vos entrás a R, vos tenés que tener el código armado. Si no lo tenés al código, lo tenés que conseguir o lo tenés que armar vos. Para que te reconecte. Esa expresión, eso lo tenés que hacer con F12. Cuando vos apretás F12, al costado vos entras a una página de noticias, apretás F12 y ahí te aparece la arquitectura. En una parte te van a aparecer cómo están colocados esa información, que puede decir título, puede decir bajada, cuerpo, puede decir... Sí. No, no, todo. Te baja porque... No, el siguiente paso es, por eso, esa es la técnica de raspado. En eso vos descargas un crudo de la página que vos quieras. Para eso lo tenés que, por ejemplo, yo les puedo dar el código que ya tenemos y que está testeado para estos medios, y ustedes lo único que tienen que hacer es hacer ligeras variaciones en lo que quieran conseguir y en el periodo. Nosotros usamos 2022, 2023. Pero si quieren ir más lejos, es hasta donde le dé la página. Entiendo que el norte se había reactualizado y se perdió mucho contenido que teníamos. Entonces ahí hay puntos grises que si el lugar donde está almacenada esa información originalmente ya no está, no se puede recuperar. Pero lo que esté en línea y disponible se puede descargar. Entonces, una vez que tenemos eso, esa es la primera técnica del raspado, que es para descarga masiva de contenido. Después podemos hacer esto que está acá, que yo lo puse. Este sería la misma matriz, solo que se incorporó una columna donde me cuenta la cantidad de palabras que tiene la nota, la cantidad de veces que aparece una palabra vinculada a conflictos sociales y un índice, que es el promedio entre cantidad de notas y la cantidad de palabras conflictivas. Y eso nos permite filtrar. Se puede hacer con conflictos, se puede hacer con personajes de la política, se puede hacer con partidos, sindicatos, con cualquier tipo de variante, con celebridades. O sea, ahí ya, una vez que se hizo el primer paso, que es la descarga, empezamos a filtrar por el interés que nosotros tengamos y podemos generar ese tipo de índices. Esto se hace con una técnica que se llama minería de texto o text mining, que es, básicamente son dos cosas: construir una bolsa de palabras, que es, bueno, ¿qué palabras nos interesan? En ese caso era conflictos, huelgas, piquetes, cortes, marchas. Y limpiar el texto de palabras vacías, que son todo tipo de conectores y artículos y todo tipo de información que no nos sirva o que haga que el diccionario no funcione correctamente porque toma, por ejemplo, no sé, corte. Ese es el típico que nos pasábamos. Ponemos corte de calle y salió una noticia sobre un árbol que se cayó y que cortaba un accidente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se llama lectura distante, porque no somos nosotros los que leemos uno por uno las noticias, sino que es la máquina la que hace ese trabajo y después nosotros controlamos. Este trabajo se hizo con Norte y hemos podido reconstruir la conflictividad social según Norte de Chaco, tanto en la ciudad de Resistencia como en toda la provincia, del 2022 y avanzamos en el 2023. Nos interesaría llegar un poco más lejos porque entendemos que con el caso Cecilia en Chaco ocurre
crisis terminal del movimiento piquetero y hay un cambio que no es solo el cambio de gobierno, digamos, la salida del Poder Ejecutivo de Capitanich y la llegada de Esdero, sino es una transformación más profunda. Pero para eso tenemos que hacer de vuelta el procedimiento anterior. Entrar a Norte, descargar las noticias del periodo, limpiar y filtrar. O sea, esos trabajitos se vuelven a hacer cada vez que nosotros querramos trabajar sobre un medio, tenemos que trabajar con esos procedimientos de la descarga, la limpieza y el filtrado. Hay otras técnicas que tienen que ver ya con la traducción de formatos y esto podría servir para otro tipo, o sea, esto se puede hacer por fuera del raspado, y es, por ejemplo, traducir textos o traducir imágenes a formatos más manipulables, tanto PDF como Excel. Las experiencias que tuvimos nosotros, en este caso fue a través del uso de documentación del servicio penitenciario en el marco de un trabajo acordado con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, donde lo que hicimos fue, accedimos al correo del Comité Provincial, con la anuencia del comité, para descargar toda la información que había ahí en el correo, buscando información oficial del servicio penitenciario que dé cuenta de muertes en contextos de encierro y casos de tortura. Y para eso tuvimos que trabajar con estas herramientas, traduciendo archivos que estaban en formato Word, archivos que estaban en formato de imágenes y archivos PDF para convertirlos luego en un data frame como el que les mostré acá. O sea, esto mismo que hicimos con la noticia, pues hicimos con el correo del servicio penitenciario, obteniendo distintos tipos de información, pero como no todo es texto plano, sino que también había imágenes, tuvimos que recurrir a una técnica que es esta, que es la de OCR, que justo acá le tapa la R, pero bueno, esto es el reconocimiento óptico de caracteres, que es una técnica que le podría servir a los que están trabajando con archivos. Por ejemplo, ustedes tienen una foto, pueden convertir esa foto en un PDF y del PDF hacer que la máquina les lea el contenido. Y de esa manera sistematizar mucho laburo que está disperso. Pienso no sé, cientos de páginas. El trabajo de Fátima, básicamente. Estoy pensando en el trabajo de Fátima. Esto es una imagen aleatoria que yo encontré también de la época que Satina nos mandaba a hacer fotos de archivo de la época de la dictadura, que esto se puede hacer fácilmente. Mientras que sea legible la imagen, la máquina lo puede hacer y el código yo ya lo tengo y está disponible para que puedan usar ustedes también. Con esta técnica lo que pueden hacer entonces es esto, traducir algo que está en imagen a un texto que pueda manipularlo en R. Y después aplicar esa misma técnica de la bolsa de palabras del diccionario para rastrear lo que te están buscando. Porque acá depende siempre el interés, estos son técnicas, pero lo que importa es, bueno, qué pregunta, investigación tienen ustedes, qué es lo que están tratando de averiguar. Y es un asistente que les puede servir para facilitarles el trabajo, básicamente, sobre todo, no siempre cuando trabajan con grandes volúmenes, no es solo Big Data, pero eso también sirve para lo que se llama Small Data, que es, bueno, yo tengo un cuerpo muy chiquitito de información, pero tengo que hacer varias traducciones. Y entonces con este software me ahorro mucho tiempo de trabajo. Para Arcai, ahí tenemos Sí. todos los boletines oficiales están todos publicados. Y yo quiero saber cuántos diarios imprimía, no sé, Diario El Foro en 1945, y con el Diario El Foro Corrientes, y te hacen ese laburo, y tanto te sale en el lugar del documento en el que estás expansión. Ahí es como muy intuitivo, hasta gente totalmente ágrafa como yo para estas cosas, puedo usar, está bueno. Sí. Por eso, en realidad esto yo lo probé la otra vez con una foto que había pasado ella de lo que fue el 99 en el grupo, y hasta con Google Lens funciona muy bien. O sea, uno con el celular ya puede empezar, el OCR va más allá de R, justamente. Está casi en cualquier dispositivo de celular. Se utiliza mucho también para
lo que es la traducción de textos que están en imágenes, que es algo común que nos pasa, que nos mandan o nos pasan un PDF que está escaneado, pero es una imagen, y entonces no podemos tomar fragmentos, no podemos extraer. Con esto sí, el problema es que son dos cuestiones. Hay un sesgo ideológico porque esto está hecho en Norteamérica y el lenguaje inicial es en inglés. Entonces, alguna de las palabras que traduce las traduce mal, las traduce en inglés o invierte caracteres que son palabras en numéricos. Por ejemplo, también esta parte del uso de tildes. Entonces, después de que se produce una primera traducción, hay que limpiar y hay que leer. O sea, no es un laburo que se le puede delegar totalmente a la máquina, sino que una parte tiene que hacerlo el investigador o los equipos de investigación para poder completar. Pero sí podría ser una interesante estrategia para, ya que estamos en la digitalización, ya que Fátima hizo, por ejemplo, un enorme laburo con el litoral, pasar esa información a un tipo de formato más manipulable. Y de ahí podemos salir de vuelta. ¿Qué pasa? Con mucho Ávila, que es o sea, el archivista, Ese paso es un taller. está Lo que genial. pasa es que es gigantesco. Sí, gigantesco. Gigantesco y es una persona. Para que se pueda hacer un equipo, pero bueno, tiene también que ver con la delimitación que haga el investigador de lo que quiera. Si es solo tomar un diario, un periodo muy breve, lo podría llegar a hacer otra cosa. Si todo, 30 años de un diario es otra cosa, digamos. Y bueno, y finalmente, y ya con esto cierro, visualizaciones. En R también se pueden hacer gráficos. Este es, por ejemplo, el gráfico de barras, todas las notas que fuimos sacando y cómo se distribuyen a lo largo del año de norte. Sí, sobre conflictos. Entonces ahí lo que vemos es que hay un pico a fin de año, diciembre, y un pico a mediados de año. En la cantidad también de noticias que va produciendo. Esto quiere decir también que el norte produce menos en ciertos periodos y después genera más noticias, porque no es la misma una página web que puede actualizar noticias con una dinámica distinta a un diario que sabemos que, bueno, por tirada tiene 24, o algunos tienen 16, algunos llegan a 48 los pliegos, y sabemos más o menos que hay una regularidad. En cambio, las páginas web es mucho más, pongámosle, flexible, o el flujo no es constante, y hay picos y hay momentos donde merman. Sí.